Números capítulo 17, la profecía de la resurrección. Vamos a analizar este capítulo hermoso que nos habla precisamente de la vara de Aarón. En el análisis del capítulo anterior del libro del número 16, analizamos la actitud del pueblo de Israel que se dejó influir por Coré, ¿te acuerdas, no? La rebelión de Coré, en que pecaron contra el Señor al pretender ellos quitarle el liderazgo que Dios le dio a Moisés y a Aarón. Así es de que el Señor castigó al pueblo, pero primordialmente castigó a Datán, a Corea, a Datán y a Abiram. Y la tierra, literalmente, como dice la escritura, los tragó a ellos y con toda su familia. Y también el Señor quemó a aquellos 250 líderes, que dice la escritura que eran de renombre, gente importante, líderes importantes de Israel, que se unieron a esta rebelión. El Señor los quemó literalmente. Y bueno, una lección impresionante. Y lo más impresionante pues de esto es que al día siguiente de esta gran tragedia, el pueblo volvió a murmurar contra Moisés y contra Aarón por la muerte de todos aquellos. Decían que ellos, como si ellos estuvieran matando al pueblo, realmente no estaban entendiendo o siendo conscientes de que Dios estaba castigando por su rebelión al pueblo. Así es de que Dios comenzó a matar a los hijos de Israel hasta el momento justo en el que Aarón se interpuso con su calidad de sumo sacerdote, se intervino e intercedió y se interpuso entre los muertos y los vivos del pueblo. Y entonces y llevó a cabo el ritual de expiación tal cual se lo dijo Moisés. Y entonces la mortandad cesó. Cesó la mortandad. De manera que en este capítulo vamos a ver que Dios le dio instrucciones a Moisés para que a los ojos de toda la congregación de Israel, Dios decidiera quién sería el sumo sacerdote. Y de esta manera el pueblo dejara de murmurar en contra de Moisés y de Aarón. Esta designación que hizo Dios ha sido conocida desde siempre como el florecimiento de la vara de Aarón. Verso 1, Números 17. Luego habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Así es de que aquí es muy importante que estemos atendiendo a esto. Fíjate bien cuál es la instrucción. La instrucción es que Moisés iba a recibir 12 príncipes de cada casa, de cada tribu de Israel. Un príncipe por cada tribu. Y junto con su vara iba a venir con su vara. Y en esa vara iban a colocar el nombre del príncipe, no de la casa, del príncipe. Ahora, ¿por qué una vara? ¿Por qué una vara? Y aquí te vas a impresionar porque Dios estaba a punto de establecer una señal sobrenatural en la que el instrumento que debía utilizar, debía reflejar lo que estaba representando la autoridad. Porque eso era lo que estaba en duda, en juego, por parte del pueblo. Por eso la mortandad que sucedió anteriormente, porque querían el sacerdocio. Así es de que, de manera que una de las características del pueblo de Israel es que siempre fueron ellos pastores. Recordemos que cuando descendieron a Egipto, por causa de la hambruna de aquel entonces, Jacob y sus hijos, con todas sus familias, Faraón llegó el momento en que les preguntó acerca de su oficio, y los hijos de Jacob respondieron que eran pastores. Así que Faraón les asignó una tierra especial, una zona, aquella zona de Gosén, que
para que ellos en un momento dado pues continuaran con su oficio y se asentaran en ese lugar y vivían en aquel lugar que precisamente pues era apto para pastorear. Génesis capítulo 45, verso 9, dice: Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y bueno, aquí es el momento en que José manda a traer a toda su familia, ¿no? Y precisamente se habla de esta tierra de Gosén, un lugar apartado en donde efectivamente iban a estar sin que nadie los molestara, llevando a cabo su oficio de pastores. Posteriormente vemos que Moisés, después de huir a Egipto, se convirtió en pastor de ovejas. ¿Por qué estamos hablando de este tema de los pastores? Porque justo lo que determina la autoridad de un pastor sobre las ovejas, que es la vara. La vara. Y cuando el Señor le llamó desde la zarza ardiendo, esa vara que usaba Moisés fue el objeto por el que se manifestarían las maravillas de Dios, y después sería llamada esa vara la vara de Dios, en referencia a la autoridad que Dios depositó en Moisés. Éxodo 4, verso 19, dice: también dijo el Señor a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. A partir de ese momento, precisamente por las señales que Dios le dio a Moisés con esa vara, fue el momento en que se le designó. Ya no era una vara de pastor simple y sencilla, sino era llamada la vara del Señor, la vara de Dios. Así es de que en la simbología bíblica, una vara en manos de un pastor representa autoridad sobre el rebaño. Físicamente también, por supuesto, pero simbólicamente esto es muy importante. ¿Por qué? En otro pasaje se habla de la vara, el báculo, la autoridad que ejercería Judá. Se le llamaría, él sería legislador hasta que venga Shiloh, hasta que venga el Mesías, hasta que viniera el Mesías, que fue como se cumplió la profecía de Jacob. Judá tuvo esa posición como legislador, como aquel que estaría o tendría que estar cuidando, guardando la ley y enseñándola, transmitiéndola. Esa era la función de Judá. Y así es de que es muy importante el tema de la vara, por eso la vara, ¿sí? Y en este caso, en el tema de los rebaños, ¿no? De manera que aquellas varas que entregarían estos príncipes de cada tribu, ¿sí?, a Moisés, representaría la autoridad de estos príncipes que estarían ostentando sobre sus tribus, y que por las murmuraciones del pueblo estos príncipes pretendían ejercer nada más y nada menos que la autoridad espiritual sobre el rebaño de Dios, sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? Es por ello que estos príncipes fueron elegidos para participar de la elección que Dios haría para el sumo sacerdote de Israel. ¿Sí? Dice el verso, continuamos ahí, dice: y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, o sea, su nombre. Y otro aspecto también por supuesto interesante y muy importante, tiene que ver con el nombre. Recordemos que la importancia del nombre en la cultura hebrea antigua siempre tuvo que ver con aspectos que definían o determinaban el destino de las personas por su significado, por el significado del nombre. Y bueno, tal es el caso, por supuesto, más emblemático, más importante para nuestra fe, que es el caso del nombre original de Jesús. El nombre original de Jesús, ya que como sabemos, su nombre original es
El nombre de Jesús es el resultado de una transliteración al griego. Sin embargo, ese nombre por sí mismo no tiene significado, no significa nada y no refiere ningún propósito específico, sino el nombre original. ¿Cuál es el nombre original? Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Salvación. Salvación. Así es de que por ello es la importancia de conocer el nombre original, el nombre original de Yeshua, de Jesús, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su nombre, como lo advirtió, como lo anunció el ángel a su madre, ¿sí? A Miriam, que dijo, y le pondrás por nombre, ¿sí? Yeshua. ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo. Así es de que efectivamente se cumplió el propósito divino del nombre de Yeshua. ¿Sí? Fue precisamente quien proveyó de expiación de los pecados de su pueblo y redención. Todo esto implica el nombre de Yeshua y por supuesto que en su nombre lleva la autoridad. Por esa razón también es importante atender al tema de que no en las varas que entregaron esos príncipes no fue escrito el nombre de la casa que estaban representando, sino fueron escritos sus nombres. ¿Okay? Esto es importante también. Por eso el detalle de que la vara en la vara fue escrito su nombre, los nombres de los príncipes y no el nombre de la tribu. Verso 3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Esto significa que independientemente de que Aarón en ese momento fuera el sumo sacerdote, ocuparía el mismo lugar de cada líder, de cada tribu. Estaría en ese momento como al igual, porque iba a ser una nueva elección el Señor. Al juntar las varas e inscribir cada una con el nombre de cada líder, de cada tribu, Dios declararía qué príncipe tendría la autoridad sacerdotal, eligiendo una de estas varas. Este fue el problema, a final de cuentas, que se manifestó por la rebelión de Coré. Dice el verso 4, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá, aquí está diciendo cuál es la señal, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Aquí está de qué manera estaría estableciendo Dios esta señal. En este pasaje podemos ver un evento impresionante relacionado con una analogía profética que refleja la forma de obrar que tiene el Señor respecto a sus propósitos divinos. Estas varas que representan a las tribus de Israel literalmente no tenían vida, estaban muertas, sin fruto. Sin embargo, solo una de estas varas volvería a la vida. En otras palabras, solo una vara resucitaría el Señor. Solo a una vara, aquella vara que escogiera el Padre. Verso 6, y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y había echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Imagínate nada más. La vida provino de la muerte. En este momento, Dios no solo estaba decidiendo o confirmando el sacerdocio de Aarón, sino que el Señor estaba anunciando la resurrección de otro sumo sacerdote, aquel que había elegido el Padre,
para la restauración de todas las cosas. Porque precisamente el sacerdocio de Yeshua tiene su justificación hasta el momento de la resurrección, ¿sí? Y no antes, al momento de su muerte, ¿sí? Por esa razón se justifica el sumo sacerdocio de Yeshua y no antes. Por ello el autor de la carta a los Hebreos así lo expresa. Y nos dice que si Yeshua estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque lo que justifica su sumo sacerdocio en los cielos, el sumo sacerdocio de Melquisedec, ¿qué es? Su resurrección. Dice Hebreos capítulo 8, verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Claro, porque el Señor no vino a sustituir el sacerdocio levítico, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mirad todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En este sentido, el mismo autor de la carta a los Hebreos, como haciendo una referencia, como si estuviese haciendo una referencia a aquellos príncipes del pueblo de Israel que pretendían ejercer el sacerdocio sin haber recibido el llamado sobrenatural de Dios para ello, expone la honra que recibió Aarón por ese llamado. ¿Sí? Una honra que nadie toma si no es por el llamado sobrenatural de Dios. Dice Hebreos capítulo 5, verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados por sí mismo, como también por el pueblo. Y nadie toma, ojo, y nadie toma para sí esta honra, que fue justo lo que quisieron hacer aquellos rebeldes de Israel, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De manera que hasta que viniera Yeshua, el sacerdocio de Aarón, y después de su muerte, ejercería la función de interceder por el pueblo a través de los sacrificios de los animales, llevando a cabo todos los rituales que fueron establecidos en la Torá. Un sistema sacrificial que sería suspendido hasta que se cumpliera el evento que está siendo profetizado mediante esta vara que reverdeció el Señor, la resurrección de Yeshua. Y continúa el verso 8 y dice: y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Bueno, de manera que la vara de Aarón pues no solo reverdeció, sino que arrojó flores, arrojó renuevos, retoños, y hasta produjo almendras maduras, fruto, en una sola noche. Así es de que estamos hablando de un milagro muy, muy poderoso, a fin de que las pruebas dadas por el Señor acerca de su elección fueran totalmente indubitables. Indudables. En la descripción que se hace de la vara de Aarón, que reverdeció, se mencionan, si eres observante, si eres detallista, y si ya te sonó por ahí, seguramente sí, vas a notar o notaste algunos aspectos que nos recuerdan la estructura que debía llevar el candelabro de la menorá, que proveería luz
en el interior del tabernáculo. Las flores que renacieron de la vara de Aarón se describen en la construcción de la menorá, al igual que se mencionan los renuevos en el contexto de la menorá, equivalen a los brazos del candelabro, ya que la palabra hebrea para brazo que se utiliza en la descripción de los brazos que nacen de la caña principal del candelabro es la palabra cane, que se traduce como vara, pero también se traduce como vástago. También se menciona que la vara de Aarón produjo almendras. Y el caso de esta analogía que analizamos, vemos que la descripción de la construcción arquitectónica de la menorá tendría que llevar flores de almendros. Vamos a recordar esto, si te parece, vamos a Éxodo 25, capítulo 25 a partir del verso 31. Y vamos a ver lo impresionante de esta analogía, de esta vara de Aarón y todo lo que estaba representando justo en ese momento, ¿sí? Como que por parte de Aarón, como sumo sacerdote, que nos remite proféticamente hacia Yeshua como nuestro sumo sacerdote, pero con toda esta implicación espiritual de lo que representa la menorá. Y si, bueno, tú ya estudiaste con nosotros este capítulo de Éxodo 25, recordarás todo el tema de lo que representan estos brazos, estos 7 brazos, el aspecto espiritual que recorre todo el mundo, que son los ojos de Dios. Dice Éxodo capítulo 25, a partir del verso 31, harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo será el candelabro, de pie, su caña, sus copas, su caña tiene que ver con esta vara, ¿sí? Sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos. Estos 6 brazos tiene que ver con estos retoños, ¿sí? Estos vástagos que salen de esta vara, de sus lados, 3 brazos del candelabro a un lado, 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo. No es coincidencia. En la escritura no hay coincidencias. Se está hablando literalmente de flor de almendro. Y la vara de Aarón produjo flor de almendro y almendras. En un brazo de una manzana y una flor y 3 copas en forma de flor de almendro. En otro brazo una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Esta es la estructura de la menorá. Y así es de que, bueno, vamos a... Entonces, si conectamos... Si tú estás conectando ya la vara de Aarón, el sumo sacerdocio de Aarón, Yeshua, la resurrección de la vara, la resurrección de Yeshua, el sumo sacerdocio de Yeshua, y lo estás conectando con la menorá establecida justo en aquel lugar que estaba haciendo una representación del Edén en la tierra, el tabernáculo. Imagínate la riqueza de este pequeño capítulo que solamente tiene 13 versículos. En ese sentido, la menorá es una representación de Yeshua, conforme a sus atributos, al hablar de la vara de aquel sumo sacerdote en la tierra, Aarón. Aquella vara resucitó. Nos encontramos
con esta maravillosa analogía, en lo que vemos claramente que Dios estaba obrando conforme a la profecía de la redención respecto de un pueblo rebelde y contradictor. Tendría el Señor que hacer las cosas nuevas. Aquellos 7 brazos de la menorá que se está describiendo en Éxodo 25 representan, recuerdan, 7 espíritus. Zacarías 4, verso 10, que habla del tema de la reconstrucción del templo, que habla de Zorobabel. Solo vamos a leer esta pequeña porción a partir del verso 10. Zacarías 4:10 dice: porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos del Señor, de Yud-Hei-Vав-Hei, que recorren toda la tierra. Podemos imaginarnos entonces lo que le permitió al Señor ver al profeta acerca de estos 7 brazos de la menorá. Y dice Apocalipsis, vamos a ver la visión de Juan, Apocalipsis capítulo 5, a partir del verso 6. Dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y bajo todo este contexto, la menorá representa a Yeshua, en quien fue depositado pues nada más y nada menos que el Espíritu de Dios. Dice Isaías capítulo 11, verso 1, saldrá de la vara, otra vara, saldrá de la vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Nada más y nada menos que de quién crees que se está hablando. Obviamente, para el tiempo del profeta Isaías, ya no estaba hablando de David, sino del hijo de David, de Jesucristo, de Yeshua. Y el profeta lo describe como un vástago que iba a retoñar de las raíces. Así es. Y una vez más, Isaías 11, verso 2 dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, y espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Hablando de estos 7 espíritus que recorren toda la tierra. La vara de Aarón permanecería entonces junto al arca del pacto, precisamente como testimonio de que los propósitos divinos de Dios jamás van a ser interrumpidos, siempre serán cumplidos a pesar de la rebeldía de su pueblo. Dice el verso 9: entonces sacó Moisés todas las varas de delante del Señor y todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Tremendo. Este momento fue terrible para todos los demás, para los príncipes de las tribus, porque al recoger su vara, vieron que su vara aún estaba sin vida. Ya después de todo este recorrido, tú ya tienes en tu mente lo que representa esa vara sin vida. Hoy tú y yo tenemos vida por lo que hemos resucitado en Él, en Yeshua. Ellos recogieron su vara muerta, sin vida. Terrible. Sin resucitar. Hoy nosotros podemos tener una visión que quizás por supuesto más completa de lo que pudieron tener los israelitas en ese momento, porque nosotros estamos viviendo tiempos postreros, en los cuales nosotros somos testigos de profecías cumplidas, somos testigos de la resurrección de Jesucristo y lo que implica nacer de nuevo, y lo que implica permanecer muerto en el valle de los huesos secos, sin haber escuchado la profecía de vida, sin haber recibido el Espíritu que nos resucita. Sin embargo, sin duda, a aquellos israelitas, al ver que su vara continuaba sin vida, seguramente les dolió en el corazón.
Y peor aún, quizás consideraron que morirían por haber pretendido un honor que no era para ellos, el sumo sacerdocio. Dice el verso 10, y el Señor, dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó el Señor, así lo hizo. El arca del pacto, que también es conocida como el arca del testimonio, recibe este nombre precisamente por los objetos que contenían dentro. Las tablas de la ley, la urna con el maná y la vara de Aarón. Porque estos objetos fueron preservados por mandamiento de Dios para testimonio, para que fueran estos instrumentos un testimonio de las maravillas de Dios a todo el pueblo. Y como en este caso la escritura refiere literalmente la vara de Aarón que reverdeció, que fue puesta en el arca para que fuese señal de la rebeldía en que cayeron los hijos de Israel, y con el propósito de que ya dejaran de murmurar. En este sentido, estos testimonios, ¿sí?, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, constituían las arras que Dios depositó en esta arca sagrada. Como estas arras fueron una muestra de su fidelidad, de la fidelidad de Dios, una fidelidad eterna para con Israel. Estas arras que representaron una garantía o una prenda de compromiso por parte de Dios sería sustituida en un momento, ¿por qué crees? Justo por el Espíritu de Santidad dado a Israel, como lo expresó el apóstol Pablo. Pablo habla de este tema. Segunda de Corintios capítulo 1, a partir del verso 20, fíjate lo que dijo Pablo, cómo conectó esta promesa, estas arras. Dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y en él nos confirma, dice, dice verso 21, y el que nos confirma con vosotros es el Mesías, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto es lo que a nosotros hoy en día nos es testimonio. Hoy en la mañana, en el estudio de la mañana de Corintios, hablamos de este tema, ¿sí?, acerca de los dones y lo que el testimonio, lo que el Espíritu de Dios obra en las personas. La manifestación del Espíritu que le es patente, el manifiesto a las personas que reciben estos dones con el objeto, con el propósito de que esta actividad que están recibiendo para realizar sea en provecho de la iglesia. Estas son las arras que hoy en día cumplen el objetivo de aquellos testimonios como garantía de la fidelidad de Dios para con todo su pueblo. Así es de que por el propio bien del pueblo, el testimonio de la vara de Aarón cumpliría en ese momento el propósito de hacer cesar las quejas del pueblo a fin de que no murieran, como murieron aquellos que provocaron la ira del Señor por causa de sus murmuraciones y de su rebelión. Dice el verso 12, entonces los hijos de Israel hablaron, fíjate cuál fue el resultado, dice, hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos, cualquiera que se acerque, el que viniere al tabernáculo del Señor morirá, acabaremos por perecer todos. Acababan de ver un testimonio fulminante.
Ellos entendieron el significado de que sus varas continuaban muertas. Ellos en ese momento se consideraron muertos en el espíritu. Esta expresión del pueblo manifestó claramente que el pueblo era consciente de su pecado y que como las varas que representaban a cada tribu de Israel se encontraban muertas, así el pueblo, al ser conscientes de su pecado, sabían que eran muertos por sus delitos y pecados. Y aunque en ese momento entendieron su condición delante de Moisés y delante de Dios, este evento no terminó con las quejas y murmuraciones de Israel. Vamos a seguir viendo que continuaron con otros eventos en donde el pueblo continuó con esa actitud y continuaría hasta nuestros días. ¿Esto qué significa? Esto significa que ni los milagros sorprendentes ni los acontecimientos desastrosos cambian a los corazones de los hombres. Es Dios quien parte el corazón de piedra. Solamente Él, a quien Él quiere, le parte el corazón de piedra y los cambia por corazones de carne. Antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible, a quien es el espíritu a quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan y a obedecer a Dios, se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, todos, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa para nuestra propia naturaleza. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando levantó al Mesías de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con nuestro Mesías y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos al Mesías Yeshua. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos al Mesías Yeshua. Efesios 2, 1 al 7. Así es de que oremos para que nuestra resurrección de Yeshua sea como aquella vara de Aarón, que produzcamos retoños, flores, frutos, cual renuevo para obras nuevas. Amén. Amén. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos por este vástago, Padre eterno, que levantaste y hiciste florecer a través de la resurrección. Y que somos testigos, Padre, que somos parte de esa vara, Señor. Somos esos almendros, Padre, como fruto de esa resurrección. Gracias por tu misericordia. Gracias, Papito, por esta bondad que has tenido para con nosotros, para que podamos entender tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que así como Aarón, Padre, fue marcado por este momento, Padre eterno, así nosotros podamos ser marcados por tu resurrección. Que nuestra vida sea para ti, Señor, sea un reflejo de tu palabra, Padre. Ayúdanos a mostrar acciones de tu resurrección en nuestra vida diaria, Señor. Te alabamos por este Shabbat que hemos tenido, por este inicio, Padre eterno, del día 1 de Aviv. Te bendecimos, mi Dios, por estos momentos en que vivimos, porque a pesar de todas las pruebas, Señor, tú eres fiel y misericordioso con nosotros y nos muestras tu bondad a través de tu palabra. Sí, gracias te damos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.